tardes. Muchas gracias a todos y todas por asistir a esta actividad, tanto a las personas que estáis presencial en el salón de actos como a aquellas que nos están siguiendo por el streaming. El día 30 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, con el que se quiere visibilizar la situación de las personas empleadas, en su mayoría mujeres, con un trabajo poco reconocido y muy precarizado. Con motivo de esta celebración, el Ayuntamiento de Zaragoza, concretamente desde el Servicio de Mujer e Igualdad y en colaboración con la Mesa de Igualdad y Empresa del Consejo Sectorial de Igualdad, puso en marcha la campaña de visibilización y sensibilización con el lema «Respeta los derechos laborales de las profesionales del hogar y de los cuidados» y dos hashtags: el valor de los cuidados y respeta a quien te cuida. Nos acompañan en esta mesa entidades que forman parte de la Mesa de Visibilidad, de la Mesa de Igualdad y Empresa, como son los sindicatos, comisiones y UGT. También forman parte de esta mesa Amasol, Inca, Arame y distintos grupos municipales, Zaragoza en Común y Partido Popular. Comentar que hoy organizamos esta mesa sobre los derechos laborales y protección social de las personas empleadas del hogar, presentes y retos. Nos acompañan a esta mesa distintos agentes relacionados con este tema, desde UNIZAR, Tesorería General, Inspección de Trabajo, UGT, comisiones y empleadoras y empleadas de hogar. Con lo cual, queríamos que en esta mesa se viesen todas las distintas miradas en torno a la protección social y a los derechos laborales. Va a moderar esta mesa Ana Cabero, que es periodista de Aragón Televisión. Agradezco a todas las personas que nos acompañan en esta mesa, agradezco a Ana y a vosotras por vuestra presencia. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a empezar. Sobre todo, gracias a vosotras por estar aquí y gracias a todos los que estáis en esta mesa, porque yo creo que vamos a aprender mucho y sobre todo vamos a intentar poner cada uno nuestro granito de arena para intentar sobre todo dignificar esta profesión que, como hablábamos hace un momento, ha mejorado, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Ha hecho Ana la presentación, voy a dar por lo menos los nombres para que sepáis vosotras y aquellos que nos ven quiénes están hablando. Empiezo por mi derecha. Dolores Martín es directora provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social. A su lado está Román García, que es director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. A mi lado está María José Lopera Castillejo, que es profesora del Departamento de Derecho de la Empresa de la Facultad de Derecho de UNIZAR, que por cierto una de las cosas que más me ha sorprendido a la hora de empezar a preparar esto es que en la universidad se están haciendo muchas cosas y hay muchas tesis y muchos trabajos de fin de grado que analizan, ¿no?, el sistema y el trabajo de las empleadas, del empleo del hogar, vamos a decir, ¿no? Porque es verdad que son empleadas de hogar, porque la mayoría, como vosotras que estáis aquí, casi un 96% hablábamos, ¿no?, son empleadas. Bueno, sigo que me enrollo mucho. A mi izquierda está Pilar Soguero, que es empleadora, aunque esto suena un poco así, ¿no?, pero eres empleadora. A su lado está Carolina, que es de la asociación... Carolina, me he olvidado tu apellido, perdón. García. Carolina García, que es de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Zaragoza. A su lado está Edel, que es empleada del hogar, también me he olvidado de tu apellido, perdón. Arias. Y a su lado está Sonia García, de Comisiones Obreras de Aragón, la secretaria de Igualdad y Política Social. Y a su lado está Pura Huerta, secretaria de Formación y Empleo de UGT Aragón. Entonces, si os parece, como somos muchos, tenemos... Bueno, de hecho, estábamos arriba que casi habíamos medio empezado, ¿no? Como somos muchos, vamos a intentar que cada uno cuente en pequeñas píldoras y... luego, sobre la marcha, está el debate abierto, sobre todo si vosotras tenéis dudas, lo más importante es resolveros a vosotros las dudas, pero vamos a intentar dar una pincelada. Entonces, empezamos, va a romper un poco el hielo Carolina, que está a lo mejor más acostumbrada también a poder hablar, porque pertenece a una asociación que tiene bastantes asociadas. Decíamos que asociados tienes 5. Asociados tienes 5. No, bueno, somos más de 300 mujeres. ¿Y hombres cuántos? Bueno, asociados hombres habrá unos 2 o 3. Cuéntanos un poco tu experiencia y por qué, en qué momento estás ahora y cómo ha podido evolucionar tu situación laboral desde que estás aquí. Bueno, en mi caso personal,
He de decir que desde que llegué a España ha sido como el único trabajo en el que he podido trabajar, porque desde que vienes pues te encuentras con la ley de extranjería y que en ese momento no tienes papeles y como que la única opción te queda a trabajar en el servicio doméstico, y esta es la realidad de todas mis compañeras, ¿no? Es decir, que aunque nosotras tengamos unas profesiones en nuestros países de origen, se nos ve obligadas a trabajar en el servicio doméstico. Y, por ejemplo, yo he tenido, digamos, experiencias tanto en trabajo interna, luego he trabajado de externa, donde no se me cumplían mis derechos mínimos, digamos los actuales, que es lo que tenemos ahora, y actualmente sí tengo, digamos, un trabajo donde me cumplen mis descansos, donde me cumplen mis derechos, ¿vale?, de reconocer, pero también sé que en este caso soy una privilegiada en el sentido de que soy de las pocas que me tienen, digamos, con todos esos derechos, porque nosotras en el tiempo que llevamos en la asociación, que son casi 5 años, hemos visto todas las dificultades a las que nos enfrentamos, la falta de derechos. No solamente se da a las mujeres que no tienen papeles, que claro, eso es como lo máximo, no decir que esas mujeres son las que sufren mucho más, pero también incluso teniendo papeles también estás sujeta a no tener, a veces que no te dan las horas reales de alta, las horas reales que trabajas, no se te respetan las vacaciones, hay muchas cosas que se dan incluso teniendo papeles. No digamos aquellas mujeres que se encuentran en la situación irregular, que dice un estudio de Oxfam que más o menos un 36% que está en la economía sumergida, que esto a la seguridad social, por ejemplo, digamos lo que pierde la seguridad social más o menos son como 820 millones de euros. O sea, ahora le preguntaremos también a Dolores de eso, porque hablábamos lo difícil que es hablar y contabilizar lo que no se ve. Pero, gracias. Cuéntanos, Edel, un poco en qué situación estás tú ahora. Sí, actualmente yo estoy en desempleo, ¿verdad? Estoy inscrita en la bolsa del INAEM. Sin embargo, he trabajado como trabajadora interna del hogar por mucho tiempo y también he trabajado como trabajadora por hora haciendo las limpiezas. Me he encontrado en los dos contextos y siempre vas a encontrar las dos visiones. Quienes te quieren cumplir con todos aquellos derechos, ¿verdad? Y quienes, sabiendo que tenemos esos derechos, te hacen otras propuestas, que es, no te puedo pagar, te puedo pagar esto. Es decir, me he encontrado en estas dos posiciones. Entonces, dentro de esta situación, uno mismo sí es cierto que tiene la posición de poder decidir, pero lo hacemos a veces mirando hacia atrás, qué es lo que tenemos hacia atrás, familias, necesidades y en la situación en la que nos estamos encontrando, que es muchas veces la precariedad de muchas circunstancias, no solamente la económica o la de vivienda. Pilar es empleadora y Pilar hace las cosas bien, me decías antes, porque es lo que hay que hacer, no es hacer las cosas bien, es cumplir la norma, ¿no? Sí. A pesar de las dificultades, que luego hablaremos, que parece que ahora es mucho más sencillo, a pesar de las dificultades que a veces tiene entender cómo hacer los contratos, ¿no? Sí, bueno, yo, quien realmente es el empleador es mi padre, yo me ocupo de buscar a la persona y hacer el contrato y eso, pero cuando yo tuve que buscar una persona para mis padres, la verdad es que no sabía ni dónde acudir, por el boca a boca. Surgió una persona y lo primero que hice fue ir a la gestoría y decirle que le hicieran un contrato por X horas, porque además esto es muy fácil, o sea, hacer un contrato por las horas que tú necesitas. Si necesitas 9, 10, o sea, es facilísimo. Entonces, le hicieron el contrato, le dieron de alta y a partir de ahí, pues bueno, tranquilidad absoluta. Si tienes la suerte además de que la persona que viene se entiende bien con la persona a la que tiene que cuidar, ¿no? Señores a los que hay que cuidar, es ideal porque todos están contentos y entonces pues todo fluye con mucha naturalidad y está muy bien para la persona que viene cumplir todo a rajatabla, porque esa sensación que ya tiene la transmite en este caso a mis padres, claro, que son las personas que yo no puedo atender porque tengo un trabajo y entonces repercute en todos, en mí también, porque yo puedo llevar una vida tranquila, no me tengo que estar ocupando de acompañarles al médico día sí, día también, o sea, ella les acompaña y de gestionar cosas que
que si no sería imposible, o sea, llegar a todo. Y sobre todo porque hablamos de una relación laboral especial, porque se produce dentro de un ámbito privado y sobre todo, como decía Pilar, se basa mucho en la confianza y en el boca a boca, ¿no? Porque muchas veces, en el fondo, ellas, las trabajadoras, corren muchos riesgos, pero es verdad que el empleador también a veces tiene muchas dudas, porque en el fondo estás dejando entrar en tu casa a gente que no conoces, ¿no? Vamos a hablar un poco de datos. Dolores, cuéntanos. Bueno, a ver, yo por centrar un poco el tema, decir que el sistema especial del empleo del hogar, tal como está configurado en este momento, es una evolución. Vamos a ver, así te podrán escuchar. Régimen especial, ya sabéis que antes, bueno, las que lleváis tiempo en esto, que hasta el 2012 la obligación de estar de alta en el régimen especial era cuando se superaba un número determinado de horas de prestación del servicio en el hogar familiar. La diferencia fundamental que se produce a partir de esa fecha es que en el proceso de homologación de esta relación laboral con la relación laboral normal del régimen general, la obligación por parte del empleador de dar de alta y cotizar por la empleada de hogar, empleada de hogar, que tenga su servicio, nace desde la primera hora que se presta este servicio. Quiero decir que es independiente y está al margen del número de horas de que se trabaje. Desde la primera hora de prestación de servicios aparece la obligación de dar de alta al trabajador por parte del empleador, que es el sujeto responsable de cumplir con esa obligación. Esto se produce en el 2012, este cambio. Hay un periodo transitorio hasta junio de 2012. Efectivamente, en ese momento, con una campaña que se hizo de concienciación y de regularización, sí que se produjo un incremento importante del número de afiliados, que fue increciendo hasta el año 2016, que fue donde alcanzamos el número más alto de empleados de hogar de alta en el sistema especial. Posteriormente se ha producido un ligero descenso paulatino, se agudizó con la pandemia en parte, y ahora estamos, pues bueno, por dar datos nacionales, 378.000 a 31 de marzo, 378.000 a nivel nacional, y en Zaragoza concretamente estamos en 8.000, que es la de los datos, ya los he perdido. Alrededor decimos mucho los periodistas. 8.631 en Zaragoza, 1.300 y algo en Huesca y unos 600 y pico en Teruel. Más o menos ese es el número de afiliados que tenemos en este momento. O sea, que el cambio de norma sí que permitió que el cambio de norma, como realmente se hizo una campaña importante de regularización y se dio un margen de 6 meses para que los empleadores procedieran a regularizar, y luego también, en aquel momento, que luego se ha mantenido, se estableció una bonificación del 20% que se sigue manteniendo, aunque era transitoria, pero de hecho se ha seguido manteniendo una bonificación del 20% en la cuota del empleador cuando se contrate a un empleado de hogar que no hubiera estado al servicio de este mismo empleador entre agosto y diciembre del 2012, ¿no? Entonces, esta bonificación se sigue manteniendo, y también hay una bonificación importante del 45% de la cuota del empleador cuando se trata de prestar servicios en una familia numerosa, una familia que tenga la consideración de numerosa en las distintas categorías, y ahí pues si es una familia monoparental, familia numerosa especial, en fin, es una bonificación que también se sigue manteniendo. Entonces, nosotros lo que se ha intentado desde la Seguridad Social, teniendo en cuenta lo que decía, Pilar, me parece que eras, ¿no? Pilar. Que claro, la consideración de empresario en este sistema especial no es homologable en ningún caso con lo que se considera como un empresario, aunque en realidad, pues, a efectos de seguridad social sería esa figura, ¿no? Porque muchas veces son personas mayores, el que es el empleador, el que es el titular del hogar familiar, o aunque no sea una persona mayor, pues una persona que no tiene ninguna relación con el mundo laboral ni con todo lo que conlleva, las gestiones que conlleva, pues llevar a cabo los trámites de obtención de un código de cuenta, de dar de alta al trabajador, en fin, de hacer el contrato de trabajo, de todos esos mecanismos que realmente son dificultosos, ¿no? Entonces, vista esta dificultad, desde la Tesorería se ha intentado, pues, facilitar en lo más posible el trámite para, por una parte, que el propio empleador sea capaz de llevar a cabo el trámite sin grandes problemas, ¿no? También ahí entramos ahora en el tema que está tan en boga de la brecha digital, porque efectivamente ahora hemos potenciado los servicios telemáticos, los servicios, sobre todo a raíz de la pandemia, pero bueno, ya es un mecanismo que se está quedando, ya venía de antes y sobre todo pues ahora se ha quedado. Entonces, claro, no podemos, comprendemos la dificultad que puede tener una persona mayor o una persona que no está habituada a relacionarse con la administración para llevar a cabo todas estas gestiones, ¿no?
Entonces, eso es una perspectiva, por eso hemos habilitado un portal dentro de nuestro sistema, un portal específico para el empleo del hogar, que realmente es muy fácil, que luego si queréis, pues si tenemos tiempo lo podemos ver un poquillo, porque realmente es muy fácil a través de este portal, porque es muy intuitivo, va haciendo un sistema de preguntas y respuestas muy fácil, que permite llevar a cabo todos los trámites que lleva consigo el dar de alta a un trabajador. Y tiene una cosa importante desde mi punto de vista para los empleados de hogar, no solamente para el empleador, que es normalmente el que lleva a cabo estas gestiones, aunque hay una excepción, en el caso de que se trabajen menos de 60 horas, ¿no? pues puede hacer también el empleado de hogar. Y es que si nosotros, que los tenemos normalmente, porque además en el alta los pedimos, tenemos los datos del teléfono móvil de la persona empleada, cuando se produce el alta de esta persona, cuando el empleador tramita el alta de esta persona o efectúa una modificación o la baja, le llega un mensaje al empleado diciéndole que se ha procedido a su alta en el Sistema Especial de Empleados de Hogar, se ha procedido a la modificación de este dato o se ha procedido a la baja, para que ese empleado tenga la información, porque el que está tramitando eso es el empleador, ¿no? Eso por un lado. Y también, a través de este portal, el empleado de hogar puede acceder, él personalmente, y con sus datos comprobar qué salario tiene declarado el empleador a la Seguridad Social, un poco en la línea de lo que hablabais vosotras, ¿no? De que a veces por lo que se paga no es lo mismo que se declara. Pero podéis saber qué es lo que está declarado, qué es lo que ha declarado el empleador, porque claro, en función de lo que ha declarado el empleador que paga, ya ajustando al salario mínimo interprofesional o no, control que también efectuamos a partir de este año, que no se pague por debajo del salario mínimo interprofesional. Eso determina la base de cotización, que es un sistema de tramos, que luego se determinaba hasta ahora, por lo menos hasta el año que viene probablemente, que lo cambiaremos porque ya será, igual que en el régimen general, ajustado exactamente a la retribución, ya no por tramos, sino bueno, esperamos, porque tenía que haber sido en el 20, pero bueno. Entonces, quiero decir que el empleado de hogar tiene la posibilidad, a través de este portal, de conocer cuál es su situación respecto de la seguridad social en todo momento. Si está de alta o no, qué salario se ha declarado, en qué tramo está y qué base tiene. Y yo creo que eso es muy interesante porque permite al empleado conocer en todo momento cuál es su situación respecto de la seguridad social. Porque solo si sabes puedes intentar conocer, cambiar y reclamar, ¿no? Y hablando... Incluso pues no sé, si realmente hay una situación de infracotización o de cotización por debajo, pues pedir la actuación de la inspección. Claro, que ahí estamos, decíais que se ha avanzado mucho, sobre todo, ¿no?, en el último año y medio. Quizá la pandemia también nos ha puesto las pilas en muchos, ¿no? A muchos y a la fuerza. Me ha precipitado algunas cosas que estaban en marcha, por ejemplo este portal era un proyecto que tenía la tesorería hace tiempo y que bueno, que la pandemia pues ha precipitado. Pero con todo decíamos, el trabajo de la inspección es muy importante, pero seguimos hablando de inspección de trabajo en un ámbito laboral muy diferente, porque hablamos de un espacio privado, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades con las que se encuentran los inspectores de trabajo? Y cuéntanos un poco cómo se ha trabajado en el último año. Efectivamente, nuestro reto, el reto de la inspección de trabajo, que es el órgano que se encarga de vigilar el cumplimiento de las normas, es detectar los incumplimientos de las personas que trabajan en el empleo del hogar. Y la particularidad de que sea en un domicilio particular y no sea en una empresa abierta en la calle, que todo el mundo conoce, pues tiene sus implicaciones. En primer lugar, que tenemos que detectar a las personas que realmente están trabajando y que se les reconoce ese trabajo, que tienen que estar dados de alta. Entonces, esto es el principal reto que ha existido siempre, en la medida en que no se puede identificar dónde hay una persona si no se reconoce que está trabajando. Ahí nosotros lo que necesitamos es la colaboración de las propias personas implicadas, es decir, que presenten denuncia ante nosotros. Sabemos cuáles pueden ser las consecuencias, pero también es verdad que la denuncia se puede presentar en determinados momentos y no al principio de la relación laboral, puede hacerse al final, etcétera, y nosotros tenemos mecanismos de comprobación. Es verdad que hay dificultades para acceder al domicilio, porque aunque podemos acceder con mandato judicial, eso no se utiliza habitualmente, está previsto en la norma, pero hay muchos elementos para comprobarlo, hay muchos elementos. De hecho, de todas las denuncias que se ponen ante nosotros, que son en torno a 30 o 40 al año, a raíz de 4, 5 a 10 o 15 personas se detectan que estaban trabajando de forma irregular, lo cual
es un indicador de que hay otros elementos que nosotros podemos comprobar para demostrar que hay relación laboral. Cómo se ha pagado, los testimonios, no hace falta entrar en el domicilio, se pueden hacer entrevistas, etc. Y el siguiente reto nuestro también es que las condiciones de trabajo que se reconocen sean las legales, que se pague el salario que se tiene que pagar y que se tenga la jornada que se tiene que hacer. En esta línea, es verdad que este colectivo, igual que otros colectivos más precarizados, han estado, digamos, menos atendidos frente a otros como el sector de la construcción, que es más evidente, por ejemplo. Sin embargo, desde el año 2021 ha cambiado radicalmente porque, concretamente, el gobierno actual hizo un plan estratégico que dice que estos colectivos son objeto de especial atención. Y dijimos, bueno, pues se pueden hacer más cosas. ¿Qué se puede hacer? Pues analizar los datos que tenemos y ver si se le paga bien. Y resulta que analizando los datos se veía que había pues 46.000 personas que no pagaban bien. Nosotros mandamos 46.000 cartas el año pasado. Pues al final todos han regularizado la situación. Solo 50 personas en Aragón. Vamos a ir nosotros ahora a ver qué es lo que está pasando. Y este año hemos hecho lo mismo. Mandar otras cartas a aquellos que trabajaban a tiempo parcial para que el salario sea acorde. ¿Cuál es el reto nuestro futuro? Pues estudiar otros mecanismos para aproximarnos a las personas que están ocupadas y ver si hay otro tipo de incumplimientos. Por ejemplo, en materia de jornada, sobre todo en materia de descansos. O sea, que la inspección funciona, habéis conseguido que mucha gente que a lo mejor no estaba, vamos a la presunción de inocencia, vamos a presumir que hay gente que no hacía bien las cosas porque a lo mejor no las conocía bien, se ha conseguido regularizar esa situación. Hay otro ámbito que es el de la universidad, que a veces parece que está un poco alejado, pero hablábamos que hay muchas tesis, hay muchos trabajos de fin de grado. ¿Qué valor tiene? ¿Cómo consideráis el trabajo que vosotros estáis haciendo? Porque en el fondo lo que hacéis es ver lo que aquí estamos viendo en casos muy concretos y muy puntuales. Vosotros intentáis analizarlos, valorarlos, incluso proponer, que yo creo que de aquí incluso igual pueden salir propuestas que podemos mandar al próximo Consejo de Ministros, a ver si... ¿Cómo se ve esto, este sector desde la universidad? Bueno, pues desde la universidad, según lo que ya estamos comentando, pues partimos de una relación laboral especial y lo que sí que hemos visto que con la vigente que tenemos pues se produjo una mejora importante porque partíamos de una situación casi servil, sin salario mínimo, sin cobertura de riesgos laborales, no había accidente de trabajo protegido, en fin, fue un salto cualitativo, cuantitativo el de la actual regulación. Hay que tener en cuenta que, como en tantos temas, no es una cuestión de derechos. Hay derechos que están contemplados, como ya digo, de forma pues muy diferente, que es un avance, pero como en todo hay que cumplirlos. Ya veíamos que hay buenos empleadores y que hacer las cosas bien pues no es lo normal, pero es lo rentable y lo que a todos nos beneficia. Pues bien, desde la universidad estudiamos los derechos que se pueden aplicar, los que sí benefician a este colectivo especial, que ya decimos especialmente feminizado, y bueno, pues en esos beneficios también estamos viendo que contribuye la propia norma cuando incluso específicamente no regula algo, sino que lo remite a la normativa general, como es la de los demás trabajadores, el Estatuto de los Trabajadores. El hecho de decir que supletoriamente se aplica, pues está cubriendo algunos derechos y deberes importantes, pues también de seguridad y salud laboral, de formación, de cuidado, de esos espacios que decimos que es el centro de trabajo, ahí es el domicilio, claro, de esas especialidades. En definitiva, vemos cómo a veces no se trata solo de las carencias, que las hay, y poner de manifiesto, sino ver que algunas de las cuestiones que parece que no están del todo contempladas, o incluso las que están especialmente exceptuadas, como que no se apliquen los riesgos laborales, que no, mejor dicho, que no están sujetos a la ley de prevención de riesgos, no quiere decir que no haya que cuidar, sino todo lo contrario, precisamente porque la propia norma también dice que el empleador pues tiene que tener cuidado de que en esas condiciones de seguridad y salud se preste el trabajo. Es decir, que la excepción es de la ley, porque la ley supone pues unas obligaciones para el empresario que no es típico el del hogar familiar, pero no significa
que precisamente aquí, donde tenemos esas labores importantes, no solo de limpieza o de cuidados, pues obviemos. En definitiva, buscamos salidas aplicando la normativa laboral común, pero sobre todo vemos los déficits que hay en materias más conocidas de protección social, como el desempleo, que conoce mayormente ahora. Claro, y hemos visto cómo en la normativa ahora teníamos esa esperanza con la normativa actual de que efectivamente se ratificase el convenio de la OIT, que en definitiva es de dignidad, del trabajo decente de los empleados domésticos. Y claro, hemos estado esperando, ahí ha estado enquistado el tema, estancado más bien, y de eso nada, cuando en realidad más de una treintena de países lo han ratificado, y esos logros han sido importantes porque significa ir cubriendo todos los déficits en muy diversas materias, de descansos, de retribuciones, de, por supuesto, dejar bien en el contrato escrito incluso los registros, que nos ha parecido que registrar el tiempo de trabajo aquí no se aplicaba, cuando para el trabajador común aparece recientemente esa obligación de registro. Decimos, no, es que aquí es muy difícil aplicarlo. Bueno, será difícil, pero no imposible, porque ya los propios instrumentos de la OIT, el convenio, la recomendación, decía que para asegurar, para garantizar, es importante que registremos. Eso no será difícil, pero no es incompatible. Por lo tanto, algo que sí que se puede promover desde ya es la obligatoriedad del contrato escrito. Sería algo importante, que ahora mismo no es obligatorio, puede ser en teoría verbal o escrito. Si ya ponemos eso, si ajustamos en la norma que ya parece que hoy, como se ha anunciado, se va a ratificar, a ver si es verdad que empezamos, que nos lo están diciendo, bueno, pues si ya vamos en ese camino, que tengan en cuenta que las modificaciones, una de ellas puede ser esa obligación escrita, que además ya se ha cometido en otras modificaciones recientes, por ejemplo, la del contrato de los artistas, se modifica también para esa seguridad. Bueno, pues ya que estamos en esa línea de modificar, de adaptar, es un momento ideal, a raíz, como digo, de no solo del convenio de la OIT, sino de sentencias muy recientes. Antes era impensable, y también lo hemos visto, y voy acabando, en la universidad, antes era impensable que se reconociera el desempleo, entre otras cosas porque no está previsto en la norma. Mal se puede reconocer cuando no podemos cotizar. Sin embargo, una sentencia pues muy conocida, de 24 de febrero, de la Unión Europea, dice, es que hay que facilitarlo. Claro, hay que. Bueno, el caso es que, como se solicitó a través de un juzgado, ese mismo juzgado que ha pedido la aclaración al Tribunal Europeo ha sentenciado que hay que posibilitar. O sea, que lo que parecía imposible, pues hay que posibilitarlo. Ahora veremos cómo. Hay que posibilitarlo, pero también hablábamos antes que ahí hace falta mucha voluntad política, que a veces quizá es la que cuesta, ¿no? Porque hablábamos que todo el mundo entiende que esto tiene que ser un trabajo digno, pero luego a veces cuesta que se pongan de verdad en marcha esas herramientas. Es muy importante también para visibilizar los problemas que los contemos. Decíamos que antes hay mucho trabajo que no se ve y es imposible saber cuánto es, pero es verdad que precisamente esa sentencia que ha dicho que hay que posibilitar el desempleo viene por movilizaciones que ha habido. Y la movilización y la visibilización también habla mucho de la organización. Es importante estar organizados, porque así todos vamos, ¿no? Tenemos un objetivo común, que es esa defensa. Y ahí, en ese papel, UGT y comisiones y UGT saben mucho. De hecho, UGT tiene precisamente un servicio de intermediación para intentar facilitar, ¿no? Y traducir un poco cómo hacer ese contrato tanto al empleador como a la empleada, ¿no? o al empleado, vamos a hablar, vamos a intentar también. Cuéntanos, Pura, qué es lo que hacéis exactamente y con qué problemas, con qué dudas llega la gente, que seguramente muchas de esas dudas a lo mejor también son las que tienen las personas que están aquí. Bueno, pues concretamente en Aragón, aquí en Zaragoza, tenemos ya hace más de 12 años, un servicio de intermediación entre empleadas, voy a hablar en femenino porque son mayoritariamente mujeres, y empleadores, que lo que pretendimos, un poco en colaboración, tanto nuestro Departamento de Migraciones como el Departamento de la Mujer y los servicios de empleo, esa necesidad de aflorar esa economía sumergida que afectaba sobre todo a mujeres y que hacía que su situación fuera todavía más precarizada. La verdad es que empezamos un poco, como decía Pilar, con el boca a oído.
la necesidad de los empleadores de tener personas que cuidaran a su familia, tanto a sus mayores como nuestros compañeros, nuestros afiliados de UGT. Y entonces lo que fuimos avanzando poco a poco fue en poner en contacto, crear una bolsa completamente gratuita de estos servicios de empleadas de hogar que querían trabajar para regularizar su relación laboral. O sea, nosotros lo que hacemos fundamentalmente es, pues nos llegan empleadores y empleadoras, compañeros nuestros y compañeras, que y a su vez otros que van diciéndole lo hacemos en UGT, con mujeres que están en contacto con nosotros porque también lo saben, porque también lo conocen. Y pues vemos un poco la necesidad que tiene el empleador o la empleadora en cuanto si tiene que ser una persona interna, tiene que ser más horas, el tipo de servicio que necesita, y recopilamos toda la documentación tanto de la persona que va a trabajar como de la persona que la va a contratar, y hacemos las gestiones en la Tesorería General de la Seguridad Social para que esté de alta. Hacemos un seguimiento también, y en todo caso pues también tramitamos casos de baja laboral o de baja por enfermedad. Entonces la verdad es que está muy bien, la gente está muy contenta, tenemos mucha demanda, y la verdad es que yo tengo que reconocer lo que está explicando Lola, que se está haciendo un esfuerzo muy importante por facilitar estos trámites, pero la verdad es que la brecha digital es tremenda. Es que hay muchos empleadores y empleadoras que ya tienen una edad avanzada y no tienen ni medios ni recursos. Vosotros habéis intentado, bueno, no solamente en la tesorería, nos ha pasado en todo. Acceder a los servicios de empleo es complicado, Entonces la verdad es que han venido, yo tengo que reconocer que está haciendo un esfuerzo, pero todavía estamos en un proceso complicado de poder hacer los trámites, solicitar la clave PIN, identificarte, pero bueno, ahí estamos. Entonces nosotros seguimos ahí, como dice la compañera de la universidad, llevamos muchos años reclamando el trabajo decente, la ratificación del convenio 189, y efectivamente íbamos por buen camino. En aquel cambio que hubo cuando afloró tanto trabajo y tantas mujeres se dieron de alta, y luego ya se paralizó un poco y se ha estabilizado. Hemos notado un bajón, y ya termino, muy importante durante el periodo de la pandemia, no puedo evitar decirlo, porque en muchos casos lo que nos ha ocurrido a las mujeres sobre todo es que hemos vuelto a casa en el periodo de la pandemia por tema de ERTES, por tema de despidos, etcétera, y muchas empleadas de hogar han perdido su trabajo. Ahora que se está incorporando un poco, bueno, como nos vamos de susto en susto, ¿verdad? Acabamos la pandemia, empezamos la guerra, en fin. Pero bueno, creemos que se está recuperando un poco el trabajo, pero nosotros lo que pretendemos es dignificar el trabajo de las empleadas de hogar, porque es que al final las mujeres en general, que ha sido el 8 de marzo, y ya sabéis todos los informes que os hemos presentado de brecha y todo lo demás, tenemos los trabajos más precarizados en cuanto a la temporalidad, las retribuciones, los convenios colectivos, etcétera. Pero en muchos casos nos vamos las mujeres a trabajar fuera de nuestra casa contratando a una persona, mujer, que también tiene un trabajo todavía más precarizado. Entonces ahí estamos en esa pelea. Nuestra función, que es la que os quiero explicar, es pues eso, esa intermediación entre empleadores, empleadoras y trabajadores, trabajadoras, para que aflorar esa economía sumergida y que vayan cada vez reconociendo sus derechos y teniendo más derechos, pero por otro lado no podemos dejar de reivindicar que son trabajadoras con todos los derechos y que de una vez por todas tienen que salir del régimen especial, tienen que ser del régimen general. Que quizá para salir de ese régimen especial que ahora está sistema especial que ahora ya está dentro del régimen general, quizá también sería importante que hubiera una buena red de servicios sociales donde quizá muchas de estas personas que están trabajando en un sistema especial dentro del régimen general pudieran estar trabajando en empresas de servicios sociales que estarían prestando esos servicios que realmente están haciendo de manera individual. Sonia. Sí, bueno, voy a empezar por lo que me has preguntado y luego cambiaré un poquillo. Sí, claro, es una demanda, digamos, que tenemos desde Comisiones Obreras y desde UGT también, un poco de que haya una política pública de cuidados, ¿vale? Y haya una estrategia pues para afrontar las situaciones, bueno, pues lo que es la vida, ¿no? Entonces, digamos que para cubrir nuestras necesidades de atención, tanto en todas las edades, de menores o de mayores o personas con discapacidad,
o personas que en un momento dado tengan dependencia, pues claro, lo ideal es que desde los sistemas, el sistema público, pues haya una atención y por tanto, digamos que los trabajos que se realizan en el hogar, pues volvieran al origen, yo creo, de lo que era el trabajo del hogar, porque yo creo que en principio, en mi opinión, el trabajo del hogar era un poco las tareas del hogar, no de cuidados, o iba más enfocado en ese sentido, y después ante las necesidades de las familias, y como ha explicado Pura, de la salida al trabajo remunerado de las mujeres, pues había que cubrirlo y se ha cubierto precisamente con otras mujeres que hacen esta labor, ¿no? Eso por un lado. Y luego quería comentar que en el grupo de trabajo de Empresa y Igualdad, en el que veo aquí a la compañera Nerea de Amasol, pero que hay otras compañeras y también está la compañera Medea de UGT, cuando se originó la idea de trabajar o de poner incidencia en el empleo del hogar, queríamos, y se recoge en la frase, de respeta los derechos laborales de las profesionales del hogar y los cuidados, ¿no? Y quiero un poco quiero recordar ese título, porque lo que nos planteábamos era que los derechos laborales tienen muy mejorables y de hecho los estamos demandando, pero también es el respeto a los que hay en la actualidad, y queríamos poner la incidencia en el derecho de la cotización desde la primera hora o desde el primer momento. Estas trabajadoras tienen que cotizar y por tanto tenemos una responsabilidad como sociedad para que esto sea una realidad. No podemos tomar como habitual el incumplimiento de las normas laborales. Y por tanto tenemos que articular los mecanismos como responsabilidad de que eso no suceda, y si sucede, ponerlo de manera sencilla para que se puedan demandar. Y con eso un poco, y pues ya si quieres luego ya. Sobre todo esa cotización por las dos partes, ¿no? Tanto del empleador como del trabajador, porque es una cotización que es buena para nuestro presente, es buena para nuestro futuro, para cuando nos jubilemos, y es buena para la sociedad en su conjunto, porque al final, si todos queremos vivir en una sociedad que tenga unos buenos servicios, todos, cada uno en la medida de sus posibilidades, es importante que aporte ahí. No sé, supongo que habrá preguntas, pero ya que estás aquí y tienes ahí preparadico que no sé si vosotras la conocéis, pero si no, si la conocéis, pero hay gente que no la conoce, realmente las administraciones es verdad que se han puesto las pilas en los últimos años, y existe esa aplicación en la tesorería en la que se supone que es sencillo. Vamos a ver que no salga. Espera. Toma, cógete esto, que igual no te oyen sino los compañeros que estén. El portal se llama Importas, y el nombre tiene su razón de ser, porque realmente lo que pretendemos con este portal, que en este momento da una serie de funcionalidades que ahora veremos, es poner al ciudadano en el centro de nuestra gestión, que el ciudadano es el importante, o sea, el ciudadano es nuestra razón de existir. Nosotros trabajamos para el ciudadano. Entonces, lo que trata de reflejar incluso en el nombre es que efectivamente el ciudadano, el trabajador, el ciudadano, el empleado, en este caso el empleado de hogar está en el centro de toda nuestra política y de nuestro trabajo. Entonces, dentro de este portal, que es bastante amplio, aparte de lo que vamos a ver ahora, que es fundamentalmente lo del empleo del hogar, también cualquier persona puede acceder y conocer su situación de seguridad social, en general, no solamente el empleado de hogar. Puede obtener su vida laboral con tremenda facilidad, puede obtener todo tipo de informes sobre su situación de seguridad social. Luego hay una parte que viene referida a los trabajadores autónomos, y esta, que es la primera que salió, que es la del empleo de hogar, que yo creo que es verdad. Entonces, lo que se pretende con este portal, con el portal Importas, es que el sistema sea muy intuitivo, es decir, que cualquier persona que se ponga sin tener ningún conocimiento de ningún tipo sea capaz de gestionar su relación de seguridad social. En el caso de los empleadores, dar de alta al trabajador, modificar los datos en su caso cuando sea pertinente, y dar de baja. Y se puede hacer todo, y además no hace falta ningún elemento de autenticación que muchas veces dificulta más el acceso. Se puede acceder efectivamente con clave PIN o clave permanente y con certificado digital, pero también hay una fórmula de acceso muy fácil, que es lo que nosotros llamamos con SMS, que consiste en que si nosotros tenemos el teléfono móvil en la base de datos del empleado y del empleador,
lo que hacemos es que cuando se entra, se manda un mensaje al teléfono móvil de la persona que pretende la información o que pretende hacer la gestión, y con un código que se le envía a su teléfono móvil, metiéndolo, pues ya permite hacer todo tipo de gestiones, que eso facilita pues mucho el que personas que no tengan ningún sistema de autenticación pues más difícil de obtener, como es la clave permanente o el certificado digital, puedan también acceder. Entonces, bueno, como veis, primero empiezo a ¿qué es el sistema? Dice aquí que es el Sistema Especial de Empleados de Hogar, y lo explica, para qué sirve. Luego habla aquí de las situaciones protegidas por las prestaciones. Aquí, como veis, se ha puesto una llamada, que esto ha aparecido estos días. Ya el subsidio por desempleo, paro, no está cubierto. Esto viene un poco a reflejar, pues está como consecuencia de la sentencia de a la que antes hacía alusión, pues ha habido, pues ya se puede cobrar el desempleo, que como que los trabajadores del empleados de hogar tenían derecho a esta prestación. De momento no es así. Que ahí hablábamos con Dolores esta mañana en torno al mea culpa por la parte de Me Toca, porque es verdad que los periodistas también tenemos una labor social importante, y eso, si no es cierto, no es cierto. Una cosa es que haya una sentencia que dice, ¿no?, que le da un tirón de orejas a Europa, o sea, a España, y le dice, hágase, pero ahora... Sí, pero no, claro, el titular es el... No está generalizado. Los empleados de hogar ya pueden cobrar el desempleo, algo así, ¿no? Así es. Y bueno, ahí se especifican las situaciones protegidas por las prestaciones, que prácticamente son las mismas que tienen los trabajadores del régimen general, exceptuando efectivamente el desempleo. Y si seguimos, bueno, pues se explica, ¿ves? Con un lenguaje muy sencillo. Si contratas a alguien para trabajar en tu hogar, pues es tu responsabilidad dar de alta, el trabajador quedará protegido, viene explicando. Y luego aquí, pues hay un simulador, que yo creo que es interesante, que metiendo los datos del contrato, es decir, la remuneración que se va a pagar y quién va a realizar el alta, simula, te hace una simulación, de cuál va a ser la cuota a la que voy a hacer pues lo voy a inventar, Venga. Aquí pone, la cuota a pagar se determina a función del... Bueno, espera, se determina a función del salario. Y luego aquí especifica que el salario tiene que ser igual o mayor al salario mínimo interprofesional. Si la jornada acordada es de 40 horas a la semana y la retribución se da en 14 pagas, el salario es de 1.000 euros, y se abonan 12 pagas, en 12 pagas es de 1.166, porque se prorratean las pagas extraordinarias. Y luego el trabajo por horas y tal, luego aquí se pueden consultar. Bueno, vamos a hacer una simulación. Dice, ¿cuál será la jornada de trabajo empleada? Elija tipo de jornada. ¿Qué hacemos? ¿Una por horas? Venga, que lo que me diga Román. ¿Cuántas horas trabajará? Pues vamos a poner 20, ¿no? Vale. ¿A la semana o al mes? 30. ¿Tiene trampa? ¿Tiene trampa? ¿Tiene trampa eso? Sí, no ¿Tiene pasa trampa? nada, en su caso. A la semana, al mes, ¿no? Al mes. 30 a la semana. Ah, a la semana. Vale. ¿Cómo se ha pactado? ¿Por horas o mensual? ¿Cómo se ha pactado el pago? ¿Por horas o mensual? Mensuales. ¿Cuál será el salario mensual? ¿Incluye las vacaciones y los complementos salariales? No digo nada. No digas. No, ¿qué pongo? ¿1.000 euros? 30%. O sea, ¿Qué pongo? 1.000. 75. Si son 30 será... Con 1.000 euros, ahí sale bien. Sería el 90%, ¿no? Son 40 horas semanales. Hombre, también. Un 75%. ¿Las pagas extraordinarias están? Sí, están incluidas. No, hay pagas extras aparte. Pues, ¿vale? Una cosa que podríamos comentar es que el salario mínimo es lo mínimo que obliga la ley, pero se puede pagar puede cobrar más, ¿no? Bienvenido, quiero decir. 874 sería el mínimo. El mínimo sería 874. Pregunta, como ves, el sistema es muy fácil. Bueno, estoy metiendo los datos un poco a voleo. Ha puesto 1.000. Pero bueno, es para que veáis cómo se hace. Está por debajo. Cállate, Román, que me atentas. El trabajador estará al cuidado de una familia numerosa. Esto está muy bien porque, o sea, decimos sí, vamos a poner que no, porque si no nos vamos a liar, porque nos va a remitir. Y aquí ni siquiera hay que aportar el justificante de familia numerosa, porque el sistema va contra la base de datos, en este caso de la comunidad autónoma, en este caso de Aragón, del Gobierno de Aragón, que es el responsable de la expedición y control de los títulos de familia numerosa, de las situaciones de familia numerosa, y lo comprueba automáticamente. O sea, que no hay necesidad siquiera de aportar ese documento. Lo digo porque veáis que es un sistema realmente fácil. Está la cuota, y esta es la cuota aproximada que pagarás. Bueno, con esto que hemos hecho, que realmente pues es una simulación un poco chapucera, 347,67 euros al mes sin descuento, pero si se cumplen los requisitos de la primera alta, que es lo que hemos hablado antes, es decir, que es la primera alta de este trabajador con el empleador con posterioridad al año 2012, hay una bonificación del 20% de la cuota del empleador, sale reflejada, cuota con descuento y tal. Y luego sale incluso el detalle. ¿Cuál es la cuota del empleador? ¿Cuál es la cuota por contingencias comunes, por contingencias provisionales? ¿Y cuál es la cuota del trabajador?
Porque hay una parte de la cuota, no hay que olvidar, que me decías que lo comentáramos, que hay una parte de la cuota que es a cargo del empleado, ¿eh? Que el empleador se la puede deducir del salario que le abona, o se la debe deducir, entre comillas. Es verdad que en muchos casos, sí, dependiendo un poco de la relación que se tenga, que no se deduce, pero bueno, en realidad es así, la norma es así, como en cualquier otro trabajador del régimen general, ¿eh? O sea, eso no se modifica en nada. Y luego aquí, pues bueno, los derechos que se generan, y ya, bueno, dices, estábamos en el simulador, ¿te parece bien esto? O sea, ¿te cuadra? Le preguntaría al empleador, ¿te cuadra que hagamos esto? Vale, pues entonces ya solicitamos el alta. Y aquí ya me pediría que me identificara, que es lo que, claro, porque tiene que saber quién soy yo. Claro. Y aquí ya pues te puedes identificar con clave permanente, con clave PIN o vía SMS. La verdad es que vía SMS, pues que es la manera, simplemente se teclea el DNI, la fecha de nacimiento, pondría mi teléfono, me llegaría un mensaje al móvil, meto la clave que me mandan al móvil y a partir de ahí ya puedo entrar a tramitar el alta. El alta, la baja, las modificaciones, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que es un procedimiento que facilita mucho, que dice que no hay excusa. Un poco la conclusión sería que no hay excusa para cumplir la ley, ¿no? Para no hacerlo, porque realmente, como habéis visto, pues es relativamente sencillo, ¿eh? Es muy sencillo, es un sistema muy intuitivo, porque va preguntando qué es lo que quieres ir haciendo constantemente, ¿no? Entonces, pues yo creo que... Y luego eso la parte que veo interesante desde el punto de vista de los propios empleados es que si se produjera este alta, inmediatamente le llegaría un mensaje al empleado diciéndole se ha procedido con fecha de hoy a la alta tal. Entre usted y consulte en qué circunstancias le ha dado su empleador de alta, con qué salario ha declarado, cuántas horas ha declarado, etcétera. Román, no sé si querías decir algo. Hablábamos también antes de que realmente se puede denunciar, pero también decíamos que es muy difícil y tú apuntabas que se podía hacer de otras maneras también, ¿no? Más que nada porque, tal como ha dicho Lola, la compañera de tesorería, una cosa es lo mínimo que hay que cotizar, pero hay que declarar el salario que se paga, porque la norma permite ahora con esto detectar a aquel que paga por debajo, pero no hay que pagar lo justo del salario mínimo, hay que pagar lo que se ha acordado que se paga, lo que se paga de verdad, de tal manera que si nosotros detectamos que aunque se paga el salario mínimo, pero se está pagando más en negro, eso es un incumplimiento, hay que declararlo. Y, por ejemplo, en el ejemplo en vez de ser 874, que era lo mínimo, se pagaban 1.000, hay que declarar 1.000 euros, aunque el tramo salte, ¿de acuerdo? Y la persona que no pague el salario adecuado, se le puede sancionar. O sea, yo pago el salario mínimo, 1.166, ¿de acuerdo? Pero estoy pagando en negro más. Y aquí estoy declarando 1.166. Está mal, porque puede suponer baja la cotización y no se reconoce el salario correspondiente. Y las dos cosas se pueden sancionar, el no cotizar y el no pagar el salario. Nosotros, de hecho, con las comunicaciones que mandamos en el año 21, detectamos 82 millones de euros en salarios no declarados. Y se cotizaron 21 millones en bases de cotización a la Seguridad Social. Esto solamente en el año, en toda España. Pero en toda España. ¿Y en empleo de hogar? Empleo de hogar, solo. Porque claro, porque realmente lo que sí que se puso de manifiesto es que hay de las personas que lo reconocen, hay pocas que lo hacen mal. Y aquellas que lo hacen mal, tras decírselo, lo corrigen. Que es lo que se pretende, que todo el mundo haga bien las cosas. Ahora, ¿el reto cuál es? Lo que me he dicho al principio. Detectar lo que no está declarado, que habrá que dar un paso más, y reconocer derechos. Por lo tanto, cuidado, hay que cotizar bien, y si no se paga bien, y si no se dan los descansos, también es un incumplimiento, que es el siguiente paso. Y también es sancionable. Sí, porque hay que recordar que la obligación del empleador... A ver, sí o sí. Vale, que la obligación del empleador es comunicar no solamente el alta inicial y la retribución que se pacta en el momento del contrato inicial, sino cualquier modificación que se produzca en el contrato, de salario y de jornada o de cualquier otro tipo. Que es una cosa que pasa también y que también hemos visto en la campaña que efectivamente el empleador cuando da de alta declara bien y declara lo que le va a pagar y declara la jornada y tal, pero luego no, los cambios que se han producido en el intermedio no se acuerda. No los ha comunicado. O sea, que es una cosa que también pasa. Entonces, quiero decir que por eso la campaña de la inspección pues ha aflorado eso también, pero que a veces no es simplemente el incumplimiento de la comunicación, pero hay una obligación. Quiero decir, es un incumplimiento porque hay obligación de comunicarlo. Incluso ahora
que nosotros controlamos que nadie pueda cotizar por debajo del salario mínimo interprofesional o que nadie pueda tener una base de cotización que no corresponda al salario mínimo, estar en un trabajo que no corresponde al salario mínimo interprofesional en función de las horas que declara, evidentemente, o de las horas que se declaran o de la jornada que se declara, siga habiendo obligación por parte del empleador de comunicar ese dato. O sea, una cosa es que nosotros lo podamos controlar, es decir, la administración, la tesorería, la inspección, y otra cosa es que el empleador siga teniendo tenga obligación de comunicar cualquier cambio de las condiciones laborales, de trabajo, de las horas o de la retribución. Esa obligación sigue existiendo. Pero aparte de todo eso... De todas formas, me gustaría comentar, porque nosotros la verdad es que la gente está muy contenta con los empleadores, con las empleadas que tenemos, y con la subida sucesiva del salario mínimo, que ha sido una maravilla, porque ha sido una manera de aumentar los ingresos, pues la verdad es que los empleadores y las empleadoras en muchos casos no es que no quisieran actualizarlos, que lo desconocían. O sea, sí, hablamos como de una cosa que es habitual y corriente, pero muchas veces no tenemos ninguna relación con la administración y lo que parece que es un trámite sencillo, en muchos casos es complicado. No hay voluntad, en algunos casos, pero mayoritariamente no. Al fin y al cabo, como decíais... Ahí volvemos un poco a lo que hemos comentado, como yo por lo menos hemos dicho desde el principio, que claro, que este régimen, este sistema especial dentro del régimen general. Claro, el empleador es una persona, como dice Pura, que no tiene por qué tener conocimiento del boletín oficial del Estado todos los días. Si se sube, hombre, lo del salario mínimo es bastante evidente, pero bueno, bien. Sí, que eso lo han contado los periodistas también. Quiero decir que... ¿Pero cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? A veces, sí, por eso... No, o mucha gente piensa, ya lo hará la tesorería y ya me pasará el cargo bien. También es un pensamiento que ha tenido la gente, que ahora lo vamos a hacer, pero quiero decir que ahora lo vamos a hacer. Pero de ahí también, cuando hablábamos de dignidad, me gustaría, bueno, en este caso, Pilar, es importante cumplir la norma. Muchas veces para cumplirla hay que saberla, por eso está bien que estemos aquí y que se hagan actos como este y que exista este organismo de trabajo del que ha salido esta charla. Pero hablábamos también, la dignidad es otra cosa, y tú decías, al final es una relación de confianza, pero es una relación también de respeto personal, ¿no? Que muchas veces no solamente es la parte económica y cumplir esas normas, sino que me decías que te había sorprendido incluso, ¿no? Alguna persona diciéndote, es que me estás tratando bien. Sí, es que me sorprendió. Es que eso es muy triste, ¿no? Cuando me dijo, tienes que ir a hablar porque hay pocas personas que estén tan contentas como yo, entonces eso lo tienes que expresar. Y digo, pues si yo estoy haciendo lo que hay que hacer, ¿cómo es posible que esto no lo haga el resto de la gente? Y dice, pues no hay tanta gente que esté tan contenta. Entonces, pues me sorprendió muchísimo porque, no sé, tampoco es tan difícil de cumplir, no le veo yo... Te entiendo, Carolina, que de eso vosotros escucháis muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que antes quería intervenir algo cuando hablabas de la organización. La verdad es que nosotras, como propias trabajadoras, nos ha tocado el tener que organizarnos nosotras a pesar de la precariedad, de que unas están, digamos, que no estamos en una misma empresa, una está en cada domicilio y que cada una tiene horario distinto de trabajo, otras están internas y no tienen vida propia, no tienen tiempo para estar militando, para estar participando. Y hemos sido nosotras también que hemos dado respuesta a muchas cosas que esperamos también que las instituciones nos apoyen en ese sentido. Y me parece importante que aquí se esté hablando de este tema, o sea, me parece muy importante porque creo que no es obligación nuestra, no tiene que recaer sobre la espalda nuestra, no solo el cuidado de las personas mayores dependientes ni de las familias, porque es una obligación de las instituciones públicas, ¿no? Pero también nos ha tocado afrontar situaciones de las compañeras, de dar orientación, información, asesoría laboral, acompañamiento psicológico, dar respuesta en una situación de pandemia con una caja de resistencia para ayudar a su situación económica, para evitar que fueran echadas de su sitio de donde estaban viviendo, para darles alimentación. Es decir, que hemos tenido que dar esas respuestas nosotras mismas que estamos viviendo una situación difícil, cada una. O sea, es decir, que para nosotros todavía es mucho más. Yo creo que las instituciones, veo lo que habéis estado hablando, que es importante, estos pequeños pasos, me parece importante, ¿no? Pero creo que podemos hacer mucho más, creo que es necesario. Pero por eso hablamos que la unión hace la fuerza, que es verdad que de lo que no se habla no existe. Me gustaría, antes de preguntar si hay preguntas, una de las cosas que sale en uno de los trabajos de fin de grado que tú has dirigido,
y habla que una posibilidad también de llegar a dignificar a este trabajo sea profesionalizarlo, ¿no? Claro. Que quizá esa sería un poco la clave y entraría también en lo que decía un poco antes Sonia, que yo no sé si el inspector de trabajo también nos podría, porque claro, la norma tampoco dice qué es realmente empleo doméstico. Estamos confundiendo muchas veces los cuidados con el propio trabajo del hogar, ¿no? Y quizá a lo mejor la norma también tendría que empezar a diferenciar eso. Y a lo mejor la profesionalización también sería una parte, ¿no?, para dignificar. Sí, es que la norma desde luego no lo impide en absoluto. Cuando estábamos hablando de los derechos del trabajador, el derecho a una formación, tenemos que pensar que esta precariedad viene también porque no se distinguen a veces las tareas, el cuidado, la limpieza, y es muy importante no pensar cuando hablamos de profesionalización que vamos a tener un título universitario, que a lo mejor podíamos pensarlo, nunca se sabe, hemos visto ahora qué ocurre con la cocina, ¿no?, con el tema, pero lo que sí es posible perfectamente es partir de un nivel básico, de una competencia básica que no es solo teoría, es decir, vamos a tener unas tareas que efectivamente permitan diferenciar esas funciones y concretarlas en el contrato, y a partir de ahí ya va relacionado, claro está, estamos ya relacionando incluso con clasificación profesional, va relacionado el salario con arreglo a esa competencia. Claro, hay competencias muy básicas que ahora además, aprovechando la reforma muy reciente que ha habido en el boletín pasado de la formación, todo el tema de la formación profesional nos está diciendo, y nos lo decía también una orden de poco más de un decreto de este mismo año, de hace un mes, que había que ir a flexibilizar las ofertas, esa oferta de formación profesional. Pues vamos a aprovechar esas ofertas que dice el decreto, la nueva regulación de la formación profesional, que está hablando de microformaciones y de nuevos grados, que por ejemplo habla de un grado básico A, que viene a decir, nos puede habilitar a que tengamos un certificado de parcial, le llama, certificación parcial de competencia. Bueno, pues todo eso lo podíamos tener desde el hogar, una básica formación que luego podemos ir acumulando, llegar a módulos profesionales, una formación más alta, bueno, pero de momento eso es importante y a eso nos ayuda también no solo la puesta en marcha de esta nueva reforma de la formación profesional, sino la posibilidad también de poner en marcha la negociación colectiva. A ver cómo eso se puede estar reflejado en un convenio al que hay que atender, con representación, con sindicatos que puede haber. Ahí lo que decíamos es que la patronal está muy atomizada, ¿no? Con lo cual... Claro, pero ya tenemos experiencia, sí, yo he leído experiencias en el País Vasco, sección sindical de un sindicato vasco, LAF me parece que es, pues ahí ya se presentó el otro día esa sección sindical, o sea, se puede, estamos en la idea de que se puede. ¿Y a quién le reivindica abrir la mesa de negociación? Pues precisamente a la patronal vasca, Confebas creo que hablaba. Pues ya se están poniendo en marcha los pilares, porque no habla expresamente la norma de eso, pero es que eso está en los derechos laborales, es que eso está en la Constitución, el derecho a la negociación colectiva, no lo tenemos que tener expresamente en el decreto. O sea, hay que saber lo que de por sí podemos echar mano porque está reconocido ni más ni menos que en la Constitución, y ponernos a andar a reclamar todo esto, una posibilidad de negociación colectiva, un convenio como por ejemplo el País Vasco, al que pretenden a nivel autonómico. Sí, bueno, yo un poco en el convenio de la OIT número 189 también hay un reconocimiento, aparte a la protección, al sistemas de protección que haya en tu país, que se articulen también para los trabajadores del hogar, también está el derecho a organizarte de manera sindical, colectiva, la negociación colectiva. O sea que sí, habrá que buscar maneras de organizarnos, y yo a raíz de esto quería comentar con la sentencia y el titular un poco del derecho al desempleo. Bueno, pues un poco, pues nada, pues es decir, esa sentencia se ha ganado y las dos sentencias, en una lo que reconoce es que hay una discriminación indirecta a las mujeres por no tener el derecho a la cotización. Y en la otra, bueno, pues de que se tiene que articular la manera, digámoslo así, para poder tener el derecho a desempleo, porque claro, se tiene que regular normativamente. Entonces,
Claro, lo que pasa es que cuando lees la normativa... Perdón, un segundico, sí, se puede, a través de los tribunales, se pueden hacer algunas acciones, pero son muy costosas e individuales de cada trabajador. Efectivamente, entonces la ejecución propuesta forzosa es lo que estás hablando, o sea, la sentencia se puede ejecutar, o sea, no es que queda en papel mojado. No. En los tribunales se llama ejecutar forzosamente la sentencia. Exacto, pero claro, que es muy complicado que tenga su efecto práctico y además es individual, caso a caso. Hay que ir gota a gota, eso es. Y si vas por el contencioso administrativo sabes que tiene costas y tiene mucho tiempo, esos tiempos, en fin, que tiene sus dificultades. Entonces la propuesta es, y el gobierno ha dado el paso con la ratificación, es de convocar una mesa de diálogo social y regularlo normativamente para que ese derecho sea ya esté recogido y ya sea un derecho a la prestación y a cualquier otro sistema de protección para todas las trabajadoras de Con lo que ha dicho del sindicato LAB, decir que hay unas compañeras nuestras que están en Bilbao, que es una asociación de trabajadoras del hogar, que han negociado con el sindicato para también que se abriera, digamos, esa decisión y pudieran participar ellas. Claro, es que a lo mejor ahí la cuestión, por eso hablaba yo antes de que la unión hace la fuerza, que a lo mejor también es importante aprovechar las estructuras que ya existen para ir todos de la misma mano, porque en el fondo todos se tiene el mismo objetivo y a veces se diversifican esfuerzos cuando nos separamos, ¿no? Y con el tema del desempleo, a mí, visto desde fuera, ¿cómo puede ser que esa norma del año 2011 ya asumiera que el desempleo, igual esto es una barbaridad lo que estoy preguntando, pero cómo se puede asumir que en un sector concreto no se contemple el desempleo y ya lo miraremos más adelante? Es que eso de base es... ¿no? Siempre se ha alegado una razón que precisamente se ha desestimado por el tribunal ahora, que era, en primer lugar, que suponía un incremento de coste que en aquel momento pues hacía dudar de que los empleadores lo pudieran asumir y podía llevar a trabajo oculto parte de la actividad. Y por otro, la dificultad de comprobar realmente que hay prestación de servicios para respaldar esa prestación por desempleo, que son dos argumentos de control, no son de legalidad, por lo tanto, esos no son argumentos para negar, porque se pueden establecer instrumentos y de hecho ha habido experiencias. Saben ustedes que se reconoció un subsidio extraordinario en el año 20, y a raíz de este subsidio, que las personas que tuvieran el certificado de su empleador y percibieran luego la cantidad, algunas dijeron, pero si a mí no me están pagando lo que me han reconocido, y motivó que una de las asociaciones o algunas de las asociaciones más importantes a nivel estatal se reunieran con el Ministerio de Trabajo, para que se hiciera una labor de que los salarios se reconociesen. Y eso fue el fruto de la actuación esta que hemos dicho nosotros. O sea, que ya hay experiencia de prestación y por lo tanto todo se puede adoptar y se puede aplicar, todo se puede hacer. O sea, que hacía falta voluntad política, decíamos, ¿no? Que a veces hay que poner un poco la marcha. Sí o sí, porque no se puede negar en la sentencia. Lo que pasa es que hay que adaptarlo normativamente, que hay un grupo de trabajo, habrá que hacerlo, y sin prejuicio de eso, bueno, sería un buen momento para que a lo mejor se pueda hacer más presión presentando muchas más demandas individuales que supongan agilizar aquello que se supone que tiene que hacerse. Cuando lleguen muchas cositas al juzgado, ¿no? Se den un poco... No, y es que de paso con el desempleo tenemos también el tema del Fondo de Garantía Salarial. Lo mismo, esa exclusión, que aprovechen para quitar esa exclusión, que tampoco tiene sentido. De hecho, ahora ha habido una sentencia también en marzo pasado, junto con estas que estamos hablando, que ha reconocido protección, es decir, el despido era imprecedente, no se le podía pagar porque era insolvente la empleada o el empleador, y se ha dicho, nos da igual la insolvencia, aquí no tiene la culpa la empleada porque no ha podido cotizar, precisamente se relacionaba con lo otro. Si no ha tenido desempleo, mal lo ha podido agotar. Entonces, tiene derecho al subsidio, esa es otra, al FOGASA, al Fondo de Garantía. Lo ponemos en debería incondicional todavía. Y también tiene, otras que han salido 3 seguidas, derecho a la protección por desempleo para mayores de 52 años. También se ha reconocido. O sea, estamos en el momento perfecto para decir, bueno, pues vamos a arbitrar eso ya en esta mesa y en ese procedimiento que ya ha dicho la ministra que estamos en ello. Román, rápido y a ver si hay alguna... Pero para evitar, o sea, que hay soluciones legales, hay todas. De hecho, para evitar estos problemas que mencionaba antes, lo que se ha hecho casi siempre es que se haga poco a poco. Es decir, se puede introducir la prestación por desempleo, pero que el coste se difiera en el tiempo o se bonifique. Igual que ha pasado
con los incrementos de los salarios y de las cotizaciones. Hemos visto que sí que ha menguado un poco el volumen de personas ocupadas, pero como se ha diferido tanto en el tiempo, no se sabe si eso es un efecto directo de esto. Por lo tanto, la sociedad se va acostumbrando. Es lo que tenemos que hacer. Eso es un poco lo que decíamos, ¿no? Que al final, Pilar tampoco no es una rara avis. Hay muchas como ella. Lo que pasa es que todavía queda gente que no lo está haciendo bien. Algunos seguramente porque no quieren y algunos igual porque no lo tienen claro. Yo no sé si hay preguntas, alguna duda, sobre todo esta parte. Bueno, todos os pueden aclarar. Yo nada, pero... ¿Nada? No sé, porque nosotros podríamos carrete, creo que tenemos todos un rato, no sé. ¿Lo tenéis todo claro? ¿Os apetece? ¿Las que estáis aquí estáis bien todas? ¿Estáis bien contratadas? Seguro que no hay alguna que no. Hay que dejar. Buenas tardes. Mi pregunta en este momento que me queda en el aire y la duda es, ¿qué se puede hacer con las mujeres que no tienen los papeles en regla? Esa es la y que clave. Están trabajando desde el primer día que vienen y logran conseguir un trabajo. Qué difícil respuesta, porque decíamos que ahí entran en juego otras cosas, ¿verdad? Esa ley de extranjería. Claro, bueno, es una realidad, ya lo hemos comentado un poco antes, que en algunas ocasiones este trabajo no deja de ser un trabajo refugio para mujeres que han llegado a España, porque la opacidad del sistema, como decía Román, el domicilio y tal, y eso también lleva algunas veces a la explotación laboral. Porque aunque las condiciones laborales en general, aunque haya un contrato, pueden no recoger exactamente lo que se ha firmado en el contrato, el número de horas o todo lo demás, pero estas otras situaciones en general son mujeres están en una situación todavía más precaria. Si el empleo doméstico en general es precario porque no tienen ingresos, porque no tienen papeles y porque en caso de que denuncien ese caso de explotación, nosotros recibimos en nuestro Departamento de Extranjería, lo que ocurre es que aunque actúe la Policía Nacional o lo primero que se va es contra el empleador, pero contra la mujer por estar en situación irregular. Y se tramita una orden de expulsión. Con lo cual, entre la pérdida de ingresos, la situación, la posibilidad de expulsión, entonces lo que, en fin, aparte de todas estas cosas, como os decía Sonia, pues habrá que intentar, porque es que sois muy necesarias. Entonces habrá que hablar con extranjería sobre todo para facilitar esos trámites, porque ahora hemos tenido un caso reciente que fue dramático, de la noche a la mañana le negaron el permiso de trabajo y bueno, la persona con la que estaba trabajando, el señor vino con un disgusto tremendo porque ya no podía, sabía que no podía trabajar porque estaba en situación ilegal. Entonces bueno, habrá que el arraigo y todo lo demás intentar fomentarlo, facilitarlo, porque yo veo dos soluciones, en mi opinión. Una, las administraciones públicas tienen que dar una red social, como decía Sonia, suficiente para cumplir todas las necesidades, tanto de niños, de dependencia, de discapacidad o de trabajo doméstico, con lo que hay, la ayuda a domicilio, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero luego, por otro lado, hay que facilitar la regularización y las condiciones laborales dignas de este colectivo tan numeroso, porque claro, como decía la compañera, es que le interesa al Estado, se está perdiendo un montón de dinero en cotizaciones, que podría ser lo de menos, porque a mí como sindicato lo que me interesa son las condiciones laborales, pero sí que es verdad lo que dices, que hoy por hoy los servicios de extranjería están saturadísimos, no te dan hora para regularizar, el trámite es largo y farragoso, y hay casos que son desesperados. Estás en una situación laboral muy complicada y que si denuncias puedes entrar en un proceso de expulsión por no tener papeles, pero claro, si no denuncias pues puedes caer en situaciones de explotación laboral. No tengo remedio, lo único, forzar a las administraciones públicas a que refuercen los servicios de extranjería. Cuando quieren lo hacen. A ver. Y potenciar también esos contratos que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que se pueda venir con la contratación hecha. Y que esto está también inventado. En España hace años que ya no hay política migratoria activa. Tenemos cerradas las fronteras
Y esto lo que nos lleva, como dicen ustedes, a lo que se denomina deslegitimar las políticas. Por un lado decimos que no entra nadie y por otro lado tenemos personas que están ganándose la vida. ¿Cómo casar estas dos cuestiones? En los años 90 se hacía una política de cupos, o sea, de canalizar flujos, es decir, de determinar, a pesar de la situación del mercado de trabajo, se analiza, ahora se hace uno a uno, no se hace una política de cupos, y si se puede proponer esta vía de solución para vía de regularizar estas situaciones. Es verdad que luego es problema porque los gobiernos no quieren hacer esto para las personas que ya están aquí inmediatamente, porque supone una atracción. Pero bueno, hay mecanismos para el arraigo, por ejemplo, flexibilizarlo un poquito. Y eso también hay las organizaciones, yo creo que tendrían que insistir. Estamos bueno, a nivel estatal organizados también luchando por esa regularización de las personas migrantes, porque ya se aporta de una manera, pues se aporta a esta economía, estás trabajando de una manera invisible y estás aportando, aunque no dicen por las redes lo que sea, que no pagamos impuestos, no, sí que pagamos impuestos, consumimos aquí y trabajamos aquí, gastamos aquí, entonces quiere decir que nuestra labor es esencial y lo hemos podido ver en la pandemia, que fuimos declaradas esenciales, pero no para los derechos. O sea, decir que para los derechos no, nuestros derechos no eran esenciales, porque se ha dejado, incluso lo último que se aprobó fue nuestro subsidio. O sea, es decir, que pues, fuimos las últimas. No se renovó como el resto de los ERTEs, para empezar. Bueno, a mí antes de que termine me gustaría hacer una pregunta en el caso de la seguridad social, o no, inspección, perdón, de que, por ejemplo, cuando se denuncia a una persona que no tiene papeles, si se está trabajando en otros mecanismos, no sé, para poder, porque para esta mujer a veces es muy difícil probar que ha estado trabajando en ese hogar. Primero porque los vecinos no quieren ir a poner una denuncia, no quieren denunciar, porque lógicamente son sus vecinos, o sea, es como muy difícil presentar a veces pruebas y lo que pasa muchas veces es que varias compañeras están 2, 3 años en un hogar y a veces soportando maltrato, humillaciones, que no te paguen lo que tienen que pagar, que no te den los descansos, esperando esos 3 años para poder regularizarse. Llegan los 3 años, como saben que tienen que asumir una carga más de la seguridad social, pues es despedida. Eso les pasa a muchas compañeras. Que eso también es un poco el hablar de la concienciación del empleador, ¿no? Que no puedes estar utilizando a alguien durante 3 años y luego... Es que prácticamente eso es delito. O sea, tenemos que acostumbrarnos y presionar también a la jurisdicción. O sea, la explotación laboral es un delito. Y una persona 3 años sin regularidad es un delito. Y una persona trabajando 14 años limpiando en un restaurante por la noche es un delito. Y eso hay que ir porque la jurisdicción también tiene que entenderlo. Está en el Código Penal. Y entonces cuando a alguien ya se dice esto, los demás ya dicen, ostras. Es verdad que para nosotros es difícil, pero hay mecanismos. Cuando nosotros tenemos un trabajador que puede que le pase algo, le decimos, recopile usted antes todo lo que pueda. Imágenes, fotos, testimonios, hechos. Nosotros podemos ir, podemos no entrar en el domicilio, pero nada más entrar y abrir la puerta, si usted ahí está allí haciendo alguna actividad, ya son 3.750 euros de multa, para empezar. Solo con constatar que está trabajando, no hace falta constatar nada más, no hace falta entrar en el domicilio. Evidentemente, si hubiera un delito flagrante, podemos solicitar un mandato judicial, que ese es muy raro. Pero en la mayoría de los casos, con los indicios que tenemos o las pruebas, a pesar de las dificultades, solemos demostrar casi todos de los que nos han denunciado. Casi todos. Es verdad que las consecuencias son difíciles, pero también hay que avanzar en eso. ¿Hay algún inspector, digamos, directamente que atienda el empleo del hogar? Cualquiera de nosotros. Que pueda hacer, o sea, conexión con nosotras. Es decir, Sí, cualquiera. Si usted llama a nosotros, la atenderemos, no hay ningún problema. Que sea de una manera mucho más fácil para nosotras como asociación, que llevamos muchos casos de compañeras a las cuales les ayudamos incluso para llegar a conciliaciones a través del SAMA, para evitar llegar a un proceso, pues... Esto nos pide usted una reunión y lo hablamos, no hay ningún problema. Vale. Bueno, pues... ¿Alguna pregunta más? Ah, ya parece que hay una. Buenas tardes, mi nombre es Dinora. Yo quería preguntar, a ver, si en mi contrato, por ejemplo, me ponen 40 horas semanales y si solo estoy... o sea, ponen el contrato 40 horas semanales, pero a mí me dicen 30, ¿eso es un acuerdo entre el jefe o puedo hacer alguna denuncia o algo así? Hace más horas de las que... Sí, por ejemplo, si hiciera más horas, o sea, de lo pone que 30 y hace 40 y usted. él dice 40, como que esté cotizando 40, pero al final son 30.
Hace menos. Eso es al revés, pero te paga 30. Sí, exactamente eso, como que cotizo, o sea, trabajo 40 y cotizo 30. O sea, trabaja más, pero le pagan 30, pero está mal, claro. El problema, hay que demostrar las horas. ¿Cómo se demuestran las horas? Pues sabiendo que es así, sabiendo los horarios y visitando el domicilio cada día. Al final de la jornada, que se supone que hace o no, para recoger una serie de indicios en los cuales se pueda ver que sí que se trabaja más. Y exigir que le paguen, si es posible, por transferencia. Si es posible. Que eso no es obligatorio hoy en día, aunque tendría que ser obligatorio prácticamente para todo el mundo. Claro. Que es un problema. Pagar, igual que los bancos no podemos prácticamente sacar nada en metálico o hacer transferencias todos, salvo lo que se transfiere, los salarios tendrían que pagarse ya, obligatoriamente, por transferencia. Esto tendría que hacerse sí o sí. Y guardar algún tipo de justificante que tenga de los ingresos que hace periódicos, etcétera, para ver si esas cantidades, por lo menos las cantidades, o sea, que hay una serie de circunstancias. Es verdad que es una prueba difícil, pero nos pasa igual en otras actividades, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que aunque no le lleguemos a demostrar del todo, nosotros somos un coste, o sea, vamos y a un empleador no le damos ningún regalo, o sea, ya solo con el hecho de estar y no estar dado de alta, ponemos una sanción muy potente. Es que las sanciones son muy altas, que estamos recaudando de 60 o 70.000 euros de sanciones solo con 4 a 10 personas que hemos detectado, porque si encima está percibiendo el desempleo son 12.000, o sea, y si es de nacional extranjera son 10.000. Las sanciones hoy son importantes, por lo tanto la gente sí que se está preocupando. No es como antes, que las sanciones eran 300 euros. Con 300 euros a mí me pillan, no hago nada. Pero hombre, 3.750 de mínima, o 6.000, o 7.000, 8.000, ya no es cualquier cosa. Hay una aquí y terminamos. El problema es de que los temores que nosotros tenemos como trabajadoras del hogar, que él decía de que había que, cuando se hace lo de la aplicación del aumento salarial, en muchos casos no se lleva a cabo. ¿Cómo se puede hacer en ese caso? Casualmente he hablado anteriormente con una amiga que me dice de que su trabajo no le dan el aumento cada año que se va haciendo. Actualizado, pero no le pagan en la actualización. Exactamente. Pues lo mismo. Entonces, a veces creo yo que aparte de que nosotros concientizarnos como trabajadoras del hogar, como lo estamos haciendo nosotros, a veces el gobierno debería también concientizar a los empleadores, como ellas hay mucho, pero también a ellos no se les toma en cuenta en hacer esto como nosotros lo estamos haciendo ahorita y nos enteramos de nuestros derechos. También ellos deberían de ser citados para concientizarlos a ellos, tanto para el trato de nosotros, porque tenemos que aguantar mucho trato, maltrato, digamos, prácticamente. A veces lo tenemos que aguantar porque tenemos, como decía nuestra compañera, hijos, familia, el por cual nosotros estamos aquí soportando tantas cosas, y a veces nos callamos por el temor a quedarnos en el desempleo. No tenemos, yo por ejemplo soy una de las que a mí me negaron el subsidio. Ese subsidio que dicen que lo aprobaron, a mí me lo negaron. También después entré en el mínimo vital, también me fue negado. Yo, gracias a Dios, pues poquito a poco he ido picando, pero llevo el 2019 inestable laboralmente. Gracias a Dios, a través de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, con Carolina me consiguieron un trabajo el fin de semana, donde por fin veo un empleado que me respeta mis derechos y todo lo que tengo, como mi pago, etcétera, etcétera, pero por lo general no se da, y a veces nos callamos por el miedo a quedarnos en la nada y no tenemos quien nos respalde para decir no te preocupes, te quedaste sin trabajo y aquí vas a tener quien te dé un bono alimenticio, un ejemplo, pero no, como estamos aquí tenemos que a veces callar y soportar tantas cosas. Y a veces por ejemplo, conozco una chica que ya tiene los 3 años, pero tiene miedo de decirle a su trabajador si la puede legalizar. ¿Por qué? Porque si lo hace, la corre. Ya. Bueno, yo creo que podríamos estar aquí muchísimo más rato, pero creo que todos hemos aprendido, o sea, yo siempre aprendo, ¿no? Pero lo más importante es estar unidos, lo más importante es, a pesar de las dificultades, y muchas de vosotras estáis aquí y habéis pasado muchas dificultades para estar aquí. Entonces, es difícil, da mucho miedo, pero la unión hace la fuerza y esto es como pequeñas gotas. Es verdad que la ley ha ido cambiando y si entre todos ponemos el granito de arena y actos como este pueden ayudar, porque de aquí el boca a boca también va a salir, cada una contará a su red cosas
tú también contarás a tu red cosas, yo también contaré a la mía. Y eso es lo que, aunque es muy difícil, creo que puede cambiar el mundo y intentamos por lo menos haber aportado ese granito para dignificar, para visibilizar y para intentar que las cosas se hagan bien. Muchas gracias a todos, de verdad un lujo y nos vemos pronto. Yo querría dar las gracias por vuestra presencia, también a todos los participantes de la mesa y especialmente a la mesa de Empresa e Igualdad por su participación y colaboración en estas jornadas. Los sindicatos y Amasol, comisiones UGT y Amasol que estéis aquí presentes. Muchísimas gracias. Sí que me gustaría acabar, porque como poniendo un breve vídeo donde han participado empleadas y empleadoras del hogar, en este Pilar, Gladys, Eden, porque nos parece importante dar esa visibilidad, ¿no? Está en redes, está en nuestra página web, entonces, bueno, hay cuatro vídeos cortitos de 1 minuto, entonces, bueno, vamos a poner uno, vamos a proyectar uno, pues para cerrar la jornada, porque un papel importante o un objetivo importante de esta jornada era esto: visibilizar el trabajo de los cuidados como trabajo esencial para la sostenibilidad de la vida y evidentemente respetando a quien nos cuida y también respetando los derechos, el valor de los cuidados. Mi nombre es Gladys y soy trabajadora del hogar y los cuidados. Mi nombre es Eden y soy trabajadora del hogar y de los cuidados. Mi nombre es Pilar y mi padre es empleador de una trabajadora del hogar y de los cuidados. La situación ideal de estas personas pues es la situación que cualquier trabajador puede tener. Tener un horario, un contrato que remunere esas horas que trabaja, una seguridad social y unos derechos, en definitiva, como tenemos cualquier trabajador, en las condiciones que la ley establece y que además es muy fácil tenerlos porque los contratos se adecúan a las necesidades de cada persona. Tanto piden de mí en obligaciones y derechos como también nosotros pedimos de la sociedad actual. Respeta a quien te cuida. Uno, dos, tres y cuatro. Las tareas que yo realizo a diario, pues cuido a un matrimonio, son personas mayores, dependientes, y también ayudo en la parte de la limpieza general. Tanto de cuidado de la persona, también encargarme de la casa como tal, que esté en condiciones, hacer la compra, la sacaba a pasear, o sea, el esparcimiento de ella también. En casa de mis padres es necesario que haya una persona, entonces Patricia hace un poco de sustituta nuestra, les hace mucha compañía, nos traslada a nosotros las inquietudes o sus pensamientos para mejorar la situación si es posible. Mi trabajo es importante y es necesario, pues ayudo en gran parte a la familia. Sus hijas pues creo que están un poco más confiadas, sabiendo que hay una persona que les entiende, que les ayuda en lo que sea necesario. Si no hubiese una persona como yo en esa casa, te aseguro que sería muy diferente. No me lo quisiera imaginar, la verdad. Respeta a quien te cuida. Estos vídeos están en la página web de la Casa de la Mujer, que es www.zaragoza.es/mujer. Os podéis ver y difundir. Muchísimas gracias. Gracias.